Muy buenas tardes con todos los presentes. Una semana más, otra vez reunidos aquí, en esta nueva sesión número 5 del programa Obras por Impuestos. En la presente sesión vamos a desarrollar un poco sobre lo que es la ejecución contractual y algunos aspectos operativos de la misma, ¿no? Para empezar, vamos a hablar un poco de lo que es el plazo y la vigencia de la ejecución del convenio de inversión. Vamos a tener en claro, pues, ¿no?, de que el convenio de inversión, en cualquiera de las modalidades, o sea, estamos hablando de los CIPREL o los CIPGN, inicia con la suscripción del mismo y culminará, ¿no?, con la liquidación del convenio de inversión. Pero en el caso de las operaciones y o mantenimiento, va a culminar, inicia con lo mismo, con la suscripción del mismo, y culminará con la recepción total de la prestación. En cualquiera de los casos, también se requiere la respectiva cancelación del monto del convenio de inversión mediante la emisión, pues, de los CIPREL o de los CIPGN, de los convenios. Es preciso indicar también, señores, que durante la fase de ejecución del convenio de inversión, los plazos deberán computarse siempre en días calendarios. No, no lo olviden. A no ser, salvo que exista una disposición contraria en el reglamento mismo, ¿no? Hay algunas observaciones en las que dice días hábiles. Y ya lo desarrollará, bueno, ya lo hemos visto antes y en el devenir de esta sesión también lo vamos a advertir, ¿no? Hay una diferencia cuando dice días hábiles, cuando simplemente dice días calendarios. Recordemos, pues, ¿no?, que para los efectos prácticos, los plazos desde la convocatoria hasta el perfeccionamiento del convenio de inversión se computan en días hábiles. Ahora estamos viendo una diferencia. Esto siempre dentro de la fase de selección, más no de ejecución. Entonces, como lo acabo de mencionar, en la fase de selección hablamos de días hábiles, pero en la fase de ejecución contractual hablamos de días calendario. ¿Ok? Ahora bien, ¿no?, el plazo de ejecución de las inversiones comienza a regir siempre desde el día siguiente a que se cumplan las condiciones del inicio de la ejecución o desde la fecha que establezca el convenio de inversión. En tal entender, señores, y para que sea más pragmático ello, deben tener en claro cuáles son las condiciones para el inicio de la ejecución. Y se van a dividir en 4 puntos. Primero, que se haya suscrito el convenio de inversión correspondiente, primer punto. Segundo, que la entidad pública haya contratado a la entidad privada supervisora o que haya designado al supervisor del expediente técnico. En el caso de actividades de operación y o mantenimiento, solamente se requiere que la entidad pública supervisora eh, lo haya determinado así, pues, ¿no?, la entidad pública. Tercer punto, que la entidad pública haya entregado a la empresa privada el expediente técnico o el documento equivalente aprobado, a no ser que el convenio de inversión se haya acordado que para su elaboración estará, pues, a cargo de la empresa privada. Y es preciso indicar que dicha condición se aplica para el caso de actividades de operación y o mantenimiento, no para el caso de las inversiones. Y cuarto punto, que se cuente con una libre disponibilidad del terreno o lugar donde se ejecuten las inversiones o los activos, ¿no?, que se van a intervenir. En ese contexto, y respecto del plazo y vigencia de la ejecución del convenio de inversión, es menester que tengan presente la responsabilidad de la empresa privada. Y en ese sentido es correcto afirmar, respecto de la responsabilidad, ¿no?, que, pues, será responsable de ejecutar, para empezar, correctamente la totalidad de las obligaciones que se deriven, pues, de la ejecución del convenio de inversión. Y para cuyo efecto tiene que realizar todas las acciones que estén a su alcance, empleando para tal fin, ¿no?, una debida diligencia y apoyándose en el buen desarrollo del convenio de inversión. Esto para conseguir, pues, los objetivos públicos previstos. De modo que los documentos del proceso de selección establecen el plazo de la responsabilidad de la empresa privada. También es correcto afirmar, ¿no?, que la empresa privada celebra el convenio de inversión, debe ejecutar sus obligaciones con el ejecutor propuesto. Siempre no olvidemos que en todo proyecto existe la empresa privada y la empresa privada supervisora, y está, tiene un ejecutor. Digamos, entonces, asimismo, ¿no?, la empresa privada será responsable de diseñar, manteniendo una calidad en la ejecución de las inversiones, y como consecuencia de ello,
En el supuesto de que el convenio de inversión, la empresa privada no contemple pues, la elaboración de los expedientes técnicos o documentos equivalentes, es responsable entonces la empresa privada de revisarlos y de estimar lo necesario, los actualizará a través del documento de trabajo, que ya lo veremos. También, en un plazo que no podrá ser inferior de los 7 años, la empresa privada es responsable por los vicios ocultos y estos vicios ocultos, ¿no? Estos 7 años, se computan a partir de la conformidad de la recepción. Y en cualquiera de los casos, los convenios de inversión siempre incluyen una cláusula de, naturalmente, no prácticas corruptas, pues, porque eso conlleva a una causal de resolución de pleno derecho, ¿no? Revisando, pues, el tema de acto jurídico. Ah, había mencionado hace un momento, ¿no? El documento de trabajo. ¿Qué es el documento de trabajo? Y hablaremos también sobre la elaboración del expediente técnico. Ahora, previo al inicio de la ejecución de las inversiones, señores, si la empresa privada identifica la necesidad de realizar modificaciones al expediente técnico o al documento equivalente, en la fase de ejecución, debe presentar a la entidad pública su propuesta de modificación dentro de los 15 días hábiles de suscrito el convenio de inversión. Dichas modificaciones deberán constar en un documento de trabajo y por eso se le llama documento de trabajo. Estas modificaciones están contenidas en este documento de trabajo y deberá contar con la aprobación de la entidad pública. Para dichos fines, en el plazo de 10 días de presentada la propuesta de modificación o modificaciones, la entidad pública comunica la suspensión de los plazos establecidos en el convenio de inversión, autorizándose de tal manera a la empresa privada a elaborar el respectivo documento de trabajo, ¿no? Y se señala también un plazo para la presentación de dicho documento. Entonces, este documento de trabajo tiene que contener estudios y actividades que requieran y sustenten la actualización de los parámetros, naturalmente. Y ello incluye dimensionamiento, incluye diseño, plazo y algunos aspectos que sustenten pues la viabilidad del proyecto y la fundabilidad pues de estas modificaciones, ¿no? Si fuera el caso, también puede contener la aprobación de IORs o IORs de emergencia, conforme pues siempre a la normativa que nos da el Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones, tanto como la variación estimada en el monto total del convenio de inversión. Ahora, presentado que fuera el documento de trabajo, la entidad pública cuenta con un plazo de 15 días hábiles en el supuesto de proyectos, ¿okay? Y 10 días para IORs o IORs de emergencia, para que pueda aprobar estos documentos de trabajo. Entonces hay una diferencia, ¿no? Si hablamos de eh, supuestos de proyecto de inversión, son 15 días hábiles para que pueda aprobar ese documento la entidad pública o 10 días para el caso de las IOR o IORs de emergencia. Correcto. Y con ese tiempo, dispone con ello el reinicio del cómputo en referencia a los plazos que se establecieron en el convenio de inversión. Entonces, es como una suerte de paréntesis, este plazo que se aplica para aprobar estas modificaciones y luego correrá el mismo plazo del convenio de inversión. Correcto. Para lo cual, deberá contar pues con el pronunciamiento favorable del órgano competente. Ahora bien, ¿no? Dado el supuesto de que la entidad pública no apruebe el documento de trabajo, la empresa privada tiene dos opciones, cuenta con dos opciones. Por un lado, será la de continuar con la ejecución del proyecto original o comunicar mediante carta notarial la resolución del convenio de inversión. En estas dos opciones, o lo continúa en el modo en el que estaba o solicita mediante carta notarial pues la resolución del convenio. Es preciso tener en cuenta, ¿no?, que aquellas modificaciones resultantes del documento de trabajo, incluyendo las propuestas de estudio que la sustenten, también que hayan sido aprobadas por la entidad pública, deben ser registradas en el banco de inversiones conforme a la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual de Gestión de Inversiones. ¿Okay? Tienen que estar registradas en este banco. En el caso de proyectos de inversión, y producto de la aplicación del documento de trabajo que acabamos de mencionar, o variaciones durante la fase de ejecución,
es menester contar con un nivel de estudio mayor con con el cual se otorgó el de viabilidad, o sea, debe superar el con el que se obtuvo la viabilidad. El documento de trabajo tiene que ser uno mayor. Será facultado, pues, la empresa privada a realizar dicho nivel de estudios, siempre de acuerdo al Sistema Nacional de Programación, y ellos siempre con la previa autorización de la entidad pública. En el caso de que se verifique que el proyecto de inversión requiera ser reformulado, nuevamente en el marco del Sistema Nacional de Programación, identificándose que el proyecto de inversión deja de ser viable, con la alternativa seleccionada, la empresa privada puede optar por resolver el convenio o en su defecto llevar a cabo la ejecución del proyecto reformulado. En el caso de la resolución, la entidad pública reconoce los costos que le ha demandado, pues, la elaboración de estos estudios realizados que hayan logrado conllevar a que el proyecto ya no es viable. Menos eso lo reconoce. También deberá reconocer la entidad pública a la empresa privada el costo de, naturalmente, pues, la elaboración de ese documento de trabajo, ¿no? Siempre que sean aprobados, obviamente, por la entidad pública. O sea, si lo aprueba primero el documento de trabajo, recién reconoce los gastos. Así como estar adecuadamente sustentados, también va a verificar eso la entidad pública. Sustentados mediante comprobantes de pago, ¿no? Con un límite del 5% del monto total del convenio de inversión. Ese es el tope al cual reconoce gastos. Cabe mencionar, ¿no?, que lo dispuesto en el presente artículo no aplica, pues, ¿no?, para el caso de las inversiones que hayan sido propuestas como iniciativa privada por la empresa privada. Es como corregir lo que mismo ellos han propuesto. Vayamos ahora a ver el tema de la elaboración del expediente técnico, el documento equivalente y el manual de operación y o mantenimiento por parte de la empresa privada. En el supuesto de que el mismo convenio de inversión incluya dentro de sus considerandos la obligación a cargo de la empresa privada referente a la elaboración del expediente técnico o el documento equivalente o el manual de operación y o mantenimiento, hay que preverse algunos aspectos, como por ejemplo, ¿no?, contenido en el convenio de inversión, ¿no?, en el orden lógico de estar contenido en el convenio de inversión, debe haberse previsto la obligación de la empresa privada en la elaboración del expediente técnico para proyectos, documentos equivalentes en el caso de IOARs o IOR de emergencia. La elaboración de expedientes para los proyectos y el documento equivalente para las IOAR o IOR de emergencia, ¿no?, y también para el manual de operación y o mantenimiento, que conlleva esto las actividades de operación y mantenimiento que se le dan a las inversiones. Entonces será responsabilidad de la empresa privada la presentación de dichos documentos, en cada específico caso, ¿no?, ser dirigidos los mismos a la entidad pública para su aprobación por parte del órgano que ejerza dichas funciones. Correlativa, pues, a su organización interna, porque ello ya va a depender de cada entidad pública. Ahora bien, dicha aprobación, ¿no?, que emite la entidad pública debe realizarse en un plazo que no sea mayor de 30 días para el caso de proyectos y 10 días para el caso de las IOAR o IOR de emergencias o actividades de operación y o mantenimiento. Ambos plazos, 30 o 10 días, dependiendo del caso, se cuentan a partir del día siguiente de presentación del expediente técnico o el documento equivalente o el manual de operación, ¿no?, por parte de la empresa privada. También hay que prever, ¿no?, que conforme a esa dicha sintonía, a la entidad pública le corresponde supervisar la elaboración del expediente técnico. Y cuando me refiero a la elaboración del expediente técnico, siempre hablo de la mano, ¿no?, expediente técnico, documento equivalente o el manual de operaciones, ¿sí?, y debiendo aprobarlos una vez que estén culminados, sin perjuicio de la supervisión que se puede dar a través, naturalmente, de la empresa privada supervisora, emite una opinión. Debe preverse también que en el plazo de 30 días hábiles, ¿no?, la empresa privada elaborará y presentará a la entidad pública el desarrollo de las inversiones como de actividades de operación y o mantenimiento, el manual de operación y o mantenimiento, cuando así se incluya, pues, en el convenio de inversión. Todo ello antes de la recepción de la inversión, junto con la garantía de dicho componente. También resulta importante precisar que el expediente técnico, el documento equivalente o el manual deben guardar plena coherencia con los objetivos, con los alcances, con los parámetros que han sustentado la viabilidad o la aprobación de las inversiones. Ahora bien, ¿no?, si en el marco de la ejecución del convenio de inversión
la empresa privada presenta para la aprobación de la entidad pública un expediente técnico o documento equivalente modificando pues el plazo establecido de las bases o propuesta técnica para la ejecución de las inversiones, se requiere, previo a eso, una opinión favorable de la entidad privada supervisora, en ese momento si es necesaria opinión, o del supervisor que haya designado la entidad pública. Y en similar sentido lógico, de ser el caso que se verifique que las inversiones requieran ser reformuladas en el marco del Sistema Nacional de Programación, identificándose en tal sentido que las mismas han perdido las condiciones que sustentan la viabilidad con la alternativa que se ha seleccionado, la empresa privada puede optar por o resolver el convenio de inversión o reformular el proyecto de inversión y continuar con la ejecución del convenio de inversión, naturalmente, siempre que se cuente con la conformidad de la entidad pública. En tanto surja la resolución, la entidad pública reconoce costos en la elaboración de los estudios realizados de aprobarlos, primero que nada. Conforme a lo que venimos expresando, ¿no? Vamos a analizar ahora las fórmulas de reajuste, teniendo presente que los documentos del proceso de selección, la entidad pública considera las fórmulas de reajuste aplicables a las valorizaciones mensuales, ¿no?, que correspondan a la empresa privada. En atención a, por ejemplo, ¿no?, en el caso de inversiones, elaboración y la aplicación de fórmulas polinómicas se sujetan a lo establecido en el Decreto Supremo 01179, ¿no?, y sus normas modificatorias y ampliatorias. El expediente técnico que aprueba la entidad pública o el aprobado por las adecuaciones del expediente técnico a partir del documento de trabajo contiene estas fórmulas aplicables en este decreto supremo. Para el caso de las actividades de operación y o mantenimiento, será de aplicación la variación de índice de precios al consumidor que establece el Instituto Nacional de Estadística e Informática, aplicable al mes en el que corresponda la solicitud de la emisión del CIPREL o del CIPG. Sin embargo, durante la ejecución del convenio de inversión, no es posible modificar las fórmulas de reajuste contenidas en el expediente técnico o documento equivalente. Asimismo, los montos resultantes de la aplicación de las fórmulas de reajuste que hemos mencionado no son considerados para la aplicación de lo que nos dice la 13ª disposición complementaria, ¿no?, del texto único ordenado. ¿Y qué nos dice esa disposición? Dice, ¿no?, el monto de las variaciones o modificaciones al convenio de inversión durante la fase de ejecución del proyecto de inversión no debe exceder del 30%. Es lo que nos dice. El monto total no debe exceder el 30% del monto total de inversión considerado en el convenio de inversión inicial. Y en caso cuente con un expediente técnico aprobado, no debe exceder el 50% del monto total de la inversión considerado en el convenio de inversión inicial. En caso no cuente con un expediente técnico aprobado, sin contar con el monto de supervisión, también aplica en ambos casos. Bien, ahora, es necesario analizar el tema responsabilidad, de la responsabilidad por incumplimiento de la entidad pública y de la empresa privada. Vamos a ver, en lo referido a la responsabilidad de incumplimiento de la entidad pública, debemos recordar previamente lo que se contempla, pues, en el artículo 17 del texto único ordenado de la ley. De modo tal que las entidades públicas no pueden suscribir nuevos convenios de inversión hasta la subsanación respecto a los siguientes incumplimientos, ¿no? No realizar los registros presupuestarios y financieros necesarios para la emisión de los CIPREL. También no pronunciarse sobre la conformidad de la recepción del proyecto de inversión en el plazo que se haya previsto, así como tampoco cumplir con la entrega del CIPREL, ¿no?, de acuerdo a los procedimientos que se han establecido, pues, en el reglamento. Y también que esté correlativamente ello concatenado con los términos del convenio de inversión. En tal contexto, ¿no?, y atendiendo a lo que hemos mencionado, estos incumplimientos, las entidades públicas
Como dije, no pueden suscribir nuevos convenios de inversión a que se subsanen estos, los previos. Para ello, la empresa privada deberá poner en conocimiento de estos acontecimientos, naturalmente, a la Contraloría General de la República, como aquel ente titular de, como también al ente titular de la entidad pública, pues, ¿no? Donde no haya subsanado estos cumplimientos. Para aquello de los fines que correspondan, para las sanciones, los procesos administrativos que correspondan. En ese sentido, ¿no? Corresponderá al titular de la entidad pública hacer cumplir a los funcionarios designados en el convenio de inversión las normas que se señalan tanto en la ley 29.130 como en su texto único ordenado, como también en el reglamento, y todas las que sean perceptibles y aplicables, atendibles, conforme pues a la investidura que tienen como titulares de la entidad pública. En consecuencia, el incumplimiento injustificado de los deberes que se establecen en el texto único ordenado de la ley, naturalmente da inicio a un proceso sancionador o un proceso disciplinario contra aquel funcionario responsable de la falta que haya cometido, ¿no? Esto con independencia del régimen laboral al que pertenezca. En el otro sentido, respecto a la responsabilidad por el incumplimiento de la empresa privada, encontramos que en el caso de retraso injustificado de este último, o sea, de la empresa privada, en la ejecución de sus obligaciones que se deriven pues del convenio de inversión, la entidad pública automáticamente le aplica penalidades. Ahora, dichas penalidades que se generan automáticamente se computan por cada día calendario, no hábil, calendario, del retraso injustificado en la ejecución de cada una de las obligaciones que se hayan establecido en el convenio de inversión, como pueden ser, pues, ¿no? La elaboración del expediente o documento equivalente, la ejecución de la inversión, la elaboración del manual de operación y o mantenimiento, la ejecución de las actividades de operación y o mantenimiento, hasta alcanzar el 10% del monto total de cada obligación. Esa será la penalidad. En cuyo caso la entidad pública, ¿no?, puede resolver el convenio de inversión sin perjuicio de ejecutar la garantía que corresponda, ¿no?, a esa obligación. Ahora, es preciso indicar que para el cálculo de las penalidades no se incluye acá el componente de la supervisión de la empresa privada supervisora o el ejecutor supervisor si existiera. En tal sentido, entonces, para el cálculo de la penalidad, la entidad pública debe tomar en cuenta el monto y el plazo de cada obligación, conforme a la fórmula que se haya establecido en el convenio de inversión. Vale decir, ¿no?, el convenio de inversión establece las penalidades que se le aplicará a la empresa privada, con motivo, pues, de un incumplimiento injustificado de las obligaciones a su cargo. Y estas deben ser, pues, naturalmente objetivas, deben ser razonables, deben ser congruentes con el objeto materia del convenio de inversión. Para dichos efectos prácticos, deberá incluir un listado detallado de los supuestos de aplicación de esta penalidad y una fórmula del cálculo de la penalidad por cada supuesto, así como un procedimiento mediante el cual se verifica este supuesto a penalizar. Pero no olvidemos que esto alcanza hasta un 10% del monto total de cada obligación. Ya el cálculo que ellos hagan va a depender a la calidad, a la condición de la obligación que se contenga en este convenio de inversión. Pero como consecuencia de ello, ¿no?, es preciso tener en claro, ¿no?, que dichas penalidades se deducen del CIPREL o del CIPGN en el momento en que vayan a ser emitidos. Pero esto va a ser a la culminación en la liquidación final, para cuyo efecto la entidad pública efectúa la emisión del CIPREL o del CIPGN aplicando dicha deducción en la culminación de la liquidación final. En el supuesto que no sea posible la deducción, es en efectivas del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento. De ahí va a ser posible adjudicarse esa penalidad, sin perjuicio, ¿no?, de que la entidad pública
fija pues el resarcimiento de los daños y perjuicios que se produzcan mediante la acción legal que le fuera conveniente, que le fuera pertinente de acuerdo a sus intereses. Al mismo tiempo, no corresponde aplicar la penalidad cuando el incumplimiento o la demora de parte de la empresa privada o del ejecutor, si fuera el caso, sea imputable pues a la entidad pública o generada por un caso fortuito o fuerza mayor. Y en tal supuesto, es procedente la ampliación de plazos de la ejecución respectiva hasta que se pueda recuperar el tiempo de la demora causada. Se va a ampliar razonablemente hasta que se pueda cumplir con los plazos que se hayan establecido en el convenio. Veamos el caso de que la empresa privada culmine su relación contractual con el ejecutor o aquellos profesionales o especialistas que lo reemplacen, siempre y cuando la inversión se encuentre en ejecución y la entidad pública no haya aprobado la sustitución del ejecutor por no cumplir con los requisitos que están establecidos, para el ejecutor reemplazado. En ese sentido, la entidad pública aplica a la empresa privada una penalidad. Y esta penalidad no puede ser menor de una UIT y mayor de 2 UITs, pero por cada día de ausencia del ejecutor, por cada día. Cabe precisar, que el monto de las penalidades aplicables provenientes de la garantía del fiel cumplimiento constituye ingreso al tesoro público. En el supuesto de que las penalidades no puedan deducirse del CIPREL o del CIPGN, o que sea el monto de la garantía el que ingrese al tesoro público, corresponde a la empresa privada efectuar el pago de las penalidades a la entidad pública para que éste efectúe el depósito en la cuenta única del Tesoro, conforme a los procedimientos del Sistema Nacional de Tesorería. Las partes comunican a la Dirección General del Tesoro Público y a la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada las acciones correspondientes por dicha operación. Tanto más que el hecho de que la entidad pública no supervise los procesos, de ninguna manera ello eximiría a la empresa privada de cumplir con sus obligaciones, ni de la responsabilidad que le pueda corresponder. A tenor del contexto sobre la responsabilidad tanto de las empresas privadas como la entidad pública, coherente referirnos a la resolución, al aspecto de la resolución del convenio de inversión, en cuyo sentido vamos a advertir que la entidad pública puede disponer la resolución del convenio de inversión cuando la empresa privada incurra pues en un incumplimiento de manera injustificada, como lo hemos visto, de las obligaciones que se contienen en el convenio de inversión, en el texto único ordenado y naturalmente en la ley. También la empresa privada puede incurrir en que se haya alcanzado el monto máximo de la penalidad o de manera injustificada la empresa privada paralice la ejecución a pesar de haber sido requerida en que continúe con la misma. O incluso la empresa privada incurra en prácticas corruptas. Y en ese mismo sentido lógico encontramos que la empresa privada puede resolver el convenio de inversión, cuando la entidad pública no cumpla con las condiciones que se hayan previsto para iniciar el plazo de la ejecución, cuando la entidad pública no contrate los servicios de una entidad privada supervisora, que es muy importante, mediante la contratación directa. También cuando la entidad pública incumple injustificadamente con solicitar la emisión de los CIPRE, los IPGN u otras obligaciones a su cargo esenciales para la emisión, pese a haber sido requeridas. En aquellos casos en los que transcurran también 3 o más meses desde la fecha de entrega de los terrenos o lugar donde se ejecuta la inversión y la entidad pública no los hubiese entregado físicamente. De cualquier manera, ambas partes podrán resolver el convenio de inversión por un caso fortuito, o una fuerza mayor que imposibilite de manera definitiva la ejecución del proyecto. Para el incumplimiento, o ante el incumplimiento de las obligaciones que hemos mencionado, tanto sobre aquellas que se pueden contener en el mismo convenio de inversión o aquellas que se deriven del texto único ordenado de la ley, cualquiera de las partes afectadas debe requerir a la otra, mediante carta notarial, que las ejecute en un plazo de 10 días. Y eso es bajo apercibimiento de resolverse el convenio de inversión. Ahora, puede darse el caso de que dicho plazo se amplíe a 25 días más de oficio o, a pedido de la empresa privada.
Y de persistir este incumplimiento al vencimiento del plazo prorrogado, previo a la emisión de la carta notarial, la parte afectada puede resolver el convenio de inversión comunicando su decisión nuevamente mediante una carta notarial. Ahora, seguidamente veamos lo concerniente a aquellos efectos pues, de la resolución del convenio de inversión. Comprendido en ello, determina como efecto de la resolución la inmediata paralización de la inversión y los servicios, naturalmente, de la entidad privada supervisora, a excepción de aquellos casos en los que por estrictas razones de seguridad o disposiciones reglamentarias de construcción no sea posible suspender los servicios de la empresa privada supervisora. Es importante destacar que la parte que notifica la resolución del convenio de inversión deberá precisar en aquella comunicación notarial fecha y hora para efectuar la constatación física e inventario en el lugar donde se efectúe la inversión, o donde se haya efectuado la inversión, o las actividades de operación y o mantenimiento, ¿no? Con una anticipación de no menor de 3 días. Y en esa fecha, las partes y la entidad privada supervisora se reúnen, pudiendo ser facultativa la presencia de un notario público, pero deberá levantarse el acta en el que se detalle los avances realmente ejecutados y el inventario de equipamientos o mobiliarios respectivos. Ahora, pese a la inconcurrencia de alguna de las partes involucradas, el acta se levanta en la parte que haya estado presente. Y dicha constatación y acta tienen pleno efecto legal. Ahora, correlativamente, en un plazo no mayor de 3 días, la entidad pública y la entidad privada supervisora emiten la conformidad de la recepción, de la conformidad de calidad respectivamente, ¿no? De lo que se haya realmente ejecutado, para que esto sea reconocido mediante el CIPREL o el CIPGEN. Dicho procedimiento es aplicable para el supuesto de elaboración del expediente técnico o el documento de trabajo. Ahora, finalizado el trámite anterior, la inversión queda bajo responsabilidad de la entidad pública y procederá esta última con su liquidación. Pero, sin embargo, cuando la resolución sea por incumplimiento de la empresa privada, en la liquidación se consignan y se hacen efectivas las penalidades que correspondan, de acuerdo a los cálculos que hayan mencionado, pero con el tope que ya habíamos dicho, de 10%. Y se ejecuta la totalidad de la garantía. Asimismo, ¿no? El gasto incurrido en la resolución del convenio de inversión, como puede ser las comunicaciones notariales, de inventario y otros gastos, son de cargo de la parte que ha incurrido pues, en la causal de resolución. Y en la misma lógica, en el caso de que surja alguna controversia sobre la resolución del convenio, cualquiera de las partes puede recurrir a los mecanismos de solución establecidos en el propio convenio, siempre que estemos dentro de los 30 días calendarios siguientes de que se haya notificado esta resolución del convenio. Vencido el cual, la resolución del convenio pues, ha quedado consentida. Y en ese sentido se ejecutará la garantía en su totalidad. Bien, se va a ejecutar la garantía en su totalidad, ¿no? Cuando la resolución del convenio de inversión haya sido por causas que se le impute a la empresa privada. Y esta queda consentida, ¿no? Hemos visto el tema en este punto, sobre las responsabilidades. Pero ahora es importante que veamos el tema de la ejecución de las inversiones. Hemos visto de la resolución y de los motivos de la resolución. Pero vamos a ver el tema de la ejecución de las inversiones. Si nos referimos a la ejecución, debemos precisar que los avances son formulados y se valorizan mensualmente, pero por el ejecutor. Y ello debe contar con la opinión favorable de la entidad que realiza la supervisión, ¿no? Conforme con ello, debe estar de acuerdo, debe estar conforme al calendario de ejecución que se haya establecido pues, en el expediente técnico o en el documento equivalente. Y esta responsabilidad la asume la empresa privada. La opinión favorable de la entidad pública o de la empresa privada supervisora
que realiza la supervisión de los avances y valorizaciones y su correspondiente remisión a la entidad pública, tendrá un plazo de 10 días contados a partir del primer día hábil del mes siguiente al de la valorización respectiva, ¿no? Recordemos que esto se hace mensualmente y es aprobada por la entidad pública como máximo el último día hábil de dicho mes. En los supuestos de los convenios de inversión que contemplan fórmulas de reajuste, la aplicación de la fórmula polinómica corresponde al último mes de cada valorización. Para la emisión de los respectivos CIPREL o CIPGN, debe considerarse las actualizaciones realizadas en cada valorización. ¿Ok? De modo que estará contemplado en el expediente técnico, en el documento equivalente, las valorizaciones se efectúan hasta el total de los metrados del presupuesto de la obra. Excepcionalmente, cuando el expediente técnico identifique partidas cuyos metrados no pueden ser definidos, las valorizaciones pueden efectuarse hasta por el total de los metrados que realmente se hayan ejecutado. Ahora, sin perjuicio de lo que acabamos de mencionar, ¿no? En el marco de la ejecución de las inversiones, podemos encontrar lo que habíamos visto antes, lo que habíamos mencionado hace un momento sobre la ampliación de los plazos. Y esta ampliación de los plazos deberá estar establecido pues, en el convenio de inversión y procederá previa modificación del programa de ejecución vigente al momento de la solicitud de ampliación en las siguientes situaciones. Vamos a ver, ¿no? En situaciones como atrasos y o paralizaciones por causas que no se le atribuyan a la empresa privada, ¿no? Siempre que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de la inversión vigente al momento de la solicitud de la ampliación. O en la siguiente situación, que puede ser cuando sea necesario un plazo adicional para la ejecución de mayores trabajos de obra, solo en caso de inversiones, ¿eh? En este caso, la empresa amplía el plazo de la garantía que hubiese otorgado. Encontramos también que la empresa privada debe solicitar la ampliación del plazo a la entidad pública eh, siguiendo un procedimiento. Y este procedimiento dice, ¿no? El ejecutor anotará en el cuaderno de obra o registro el inicio y final de la circunstancia que determina la ampliación del plazo. Dentro de los 15 días siguientes de concluida la circunstancia invocada, la empresa privada solicita y sustenta su solicitud de ampliación de plazo ante, primero, la empresa privada supervisora, pero con copia a la entidad pública. Seguimos. Será la empresa supervisora quien emita un informe dando su opinión sobre dicha ampliación, remitiendo el mismo a la entidad pública y a la empresa privada en un plazo que no puede ser mayor de 5 días hábiles de que haya recibido pues esta solicitud. Y en ese sentido corresponde a la entidad pública o a quien se le haya delegado la función resolver este tema de la ampliación y notificar esta decisión que haya tomado a la empresa privada en un plazo de 5 días posterior a la recepción del informe que le haya entregado la empresa privada supervisora. Para el específico caso se aplica el silencio positivo administrativo, ¿no? Vale decir que al vencimiento del plazo, sin que el titular de la entidad pública haya emitido su pronunciamiento, se tendrá pues por aprobado lo que haya informado la empresa privada supervisora. Puede darse el caso de que la entidad privada supervisora no emita un informe sobre esta solicitud de ampliación. Entonces la entidad pública se pronuncia dentro de los 10 días hábiles de recibida la solicitud. Y de no emitir pronunciamiento alguno dentro del plazo indicado, se tiene pues aprobada la solicitud que haya propuesto la empresa privada y ello no coacta las responsabilidades por una falta de pronunciamiento tanto de la entidad misma pública o de la empresa privada supervisora. Con la ampliación de dicho plazo concedido, la empresa privada está en la obligación de presentar a la entidad privada supervisora
el programa de ejecución de obra que corresponda y su respectivo calendario de avance de obra, valorizado, actualizado, en un plazo que no puede exceder de 7 días hábiles. Ahora, cabe la posibilidad de que surjan discrepancias relacionadas con la solicitud de ampliación de plazo, y estas estarán sometidas a los mecanismos de solución de controversias que se prevén en el reglamento como trato directo y conciliación y arbitraje. Lo vamos a ver más adelante. Y esto dentro del marco de los 15 días hábiles, ¿no?, posteriores a la fecha en que la entidad pública debió notificar su decisión o de la notificación de la denegatoria que puede ser total o parcial. Siguiendo en el marco de lo que debemos entender dentro de la ejecución de las inversiones, es preciso referirnos a la variación del monto total del convenio de inversión por mayores trabajos de obra, debiendo comprender que una vez que se haya elaborado el expediente técnico por la empresa privada o modificado que fuera mediante un documento de trabajo, y este naturalmente haya sido aprobado por la entidad pública, queda prohibida pues la aprobación de adicionales por errores o deficiencias en el expediente técnico. Sin embargo, siempre hay excepciones. De manera excepcional, la entidad pública puede modificar el monto total del convenio de inversión del proyecto, autorizando a la empresa privada la ejecución de mayores trabajos de obra, pero por variaciones a las especificaciones técnicas o a las condiciones originales de la ejecución del proyecto, siempre que éstas resulten necesarias pues, para alcanzar la finalidad del convenio de inversión. Esta necesidad de ejecutar mayores trabajos de obras debe anotarse naturalmente en el cuaderno de obra o en el registro que haga de sus veces, y esta anotación debe darse por el ejecutor. En tal sentido, la entidad privada supervisora comunica a la entidad pública sobre aquella necesidad de elaborar el expediente de mayores trabajos de obra. Esta evaluación le toma 10 días a la entidad pública, pero 10 días para dar su conformidad, ¿no?, de autorizar esta elaboración del expediente de los mayores trabajos de obra. En consecuencia, será responsabilidad de la empresa privada la elaboración del expediente de mayores trabajos de obra y de su presentación ante la entidad pública, ante la entidad privada supervisora. Primero, ya, esta última, la entidad privada supervisora, evalúa dicho expediente y comunica su opinión favorable u observaciones a la entidad pública. La entidad privada supervisora es el filtro. Y naturalmente comunicará también a la empresa privada pues en el plazo de 5 días, ¿no?, con esa opinión o con las observaciones con las que haya llegado la empresa privada supervisora. Si la empresa privada supervisora presenta observaciones al expediente, la empresa privada deberá subsanar lo advertido en un plazo que no puede ser mayor de 5 días ni mayor de 10. Posterior a ello, se vuelve a remitir el expediente a la empresa privada supervisora, quien comunicará su opinión a la entidad pública como a la empresa privada en el plazo de 5 días. Ahora, la autorización y aprobación de los mayores trabajos de obra se realiza conforme a la emisión de la resolución del titular de la entidad pública dentro de 10 días de que haya recibido este informe de la empresa privada supervisora. Notifica a la empresa privada de esta resolución que apruebe el expediente de mayores trabajos de obra. La notificará al día siguiente de que haya emitido esta resolución. Los mayores trabajos de obra se aprueban durante la ejecución de la obra, pero cumpliendo con la normativa del Sistema Nacional de Programación Multianual. Se debe considerar que la ampliación del monto de la garantía del fiel cumplimiento es correlativa a la proporción de los mayores trabajos de obra. También debe existir la suscripción de la respectiva modificación al convenio de inversión, de acuerdo a lo que se contempla pues, en el apartado de modificaciones al convenio de inversión, dentro de los 10 días de notificada con la resolución del titular. Esto bajo responsabilidad siempre. Al analizar, señores, los supuestos y el procedimiento con el cual es posible variar el monto total del convenio de inversión, necesariamente nos estamos refiriendo a modificaciones al convenio. Y en cualquier sentido, estas se van a materializar
mediante la suscripción de adendas, para lo cual únicamente se requiere de la intervención del titular de la entidad y el representante de la empresa privada. Vamos a considerar tres supuestos en los que las partes, suscriben modificaciones al convenio de inversión. Puestos como para la ejecución de mayores trabajos de obra o deductivos de inversión. Las adendas me refiero, ¿no? Para la elaboración de plazos, la ampliación de estos plazos que corresponde a su aprobación. Siempre claro que modifique el calendario de avance de obra. O también para la incorporación de circunstancias que deriven de hechos sobrevinientes al perfeccionamiento del convenio de inversión, siempre que no sea imputable a alguna de las partes, así como aquellas que permiten alcanzar la finalidad del convenio de inversión de manera oportuna y eficiente, y no cambien los elementos determinantes del objeto del convenio de inversión. Es importante destacar que el hecho de que las modificaciones se materialicen mediante la suscripción de adendas, esto es, actos jurídicos que acarrean una relación contractual, ¿no?, entre el marco de las obligaciones, no limita ni restringe las facultades de fiscalización que corresponden a los respectivos consejos regionales, a los consejos municipales, consejos universitarios o a la misma Contraloría de la República. Señores, para que la entidad pública reconozca las variaciones o modificaciones al convenio de inversión durante la fase de ejecución, se debe prever, ¿no?, en casos de convenios de inversión, al momento de la suscripción cuenten con un expediente técnico aprobado, hasta por un 30% del monto considerado en el convenio inicial. En el caso de convenios de inversión que al momento de su suscripción no cuente con un expediente aprobado, será pues hasta el 50% del monto considerado. En ambos casos no está considerado y nunca va a estar considerado el monto de supervisión. Y en cualquier caso, los incrementos al monto total del convenio que excedan los límites que hemos mencionado hace un momento, no serán reconocidos pues, por la entidad pública. En cuanto a la culminación de los avances o la totalidad de las inversiones, tendremos que en el cuaderno de obra el ejecutor anota la fecha de culminación de la inversión o de sus respectivos avances, solicitando a la empresa privada que recepcione estos avances o esta culminación. Y en un plazo de 10 días, la empresa privada supervisora comunica a la entidad pública ratificando o no lo indicado por la empresa privada respecto de sus avances o la culminación, previo registro en el cuaderno de obra. Y también de su informe para la solicitud de la emisión del respectivo CIPREL o CIPGN, de aquel avance, o en el caso de una culminación. Si fuera el caso que estemos ante la culminación total de las inversiones, el plazo es de 20 días desde la comunicación de lo propio. Y deberán concurrir a verificar la culminación de la inversión la entidad privada supervisora, el funcionario designado para el convenio de inversión, como responsable de la conformidad de la recepción, la empresa privada y el ejecutor a través de sus representantes. En lo referido a la conformidad de calidad, conformidad de recepción, decimos que tienen el objetivo de verificar el fiel cumplimiento de lo establecido en el expediente técnico o documento equivalente. Y realizan pues las pruebas necesarias para que se compruebe ese funcionamiento, ¿no? En tal entender, a la empresa privada le corresponde, ¿no?, a la empresa privada supervisora le corresponde emitir la conformidad de calidad y a la entidad pública le corresponde la emisión de la conformidad de recepción, a través siempre de sus funcionarios responsables, quien haya designado la entidad pública. En cuanto a los plazos, debemos mencionar que la conformidad de recepción y la conformidad de calidad se emiten dentro de los 3 días siguientes de que previamente se cumplan los avances, 10 días para el tema de los avances y 20 días en lo que se refiere para la culminación de la inversión, sin perjuicio de que ambas conformidades puedan estar contenidas en un mismo documento. Ahora bien, si la entidad pública no emite un pronunciamiento de conformidad de la recepción, independientemente de las responsabilidades de su falta de pronunciamiento oportuno, la conformidad se tiene por consentida siempre que la entidad privada supervisora haya otorgado la conformidad de calidad
o la conformidad de calidad de los avances. Asimismo, el periodo de la demora se adiciona al plazo de ejecución y la entidad pública reconoce a la empresa privada por estos mayores gastos en los que haya incurrido, que deberá acreditar, pues, ¿no? Debe acreditar, pues, esta demora. En el supuesto ahora de que ni la entidad pública ni la entidad privada supervisora se pronuncien en el plazo establecido, la empresa privada invoca el consentimiento de la conformidad de recepción mediante carta notarial. Y la misma debe contener la información requerida para la conformidad de recepción. Habilita esto a la empresa privada, la habilita para que requiera la entidad pública la emisión del CIPREL o el CIPGN, ¿no? Sin perjuicio de las responsabilidades funcionales que eso den lugar, pero le corresponde que se emitan los CIPRELs y los CIPGN correspondiendo a gobiernos regionales, locales o a gobierno nacional, ¿no? Siempre que previamente y de manera expresa se contenga en las bases o en el convenio de inversión, incluso las modificatorias, por resultar compatible con la naturaleza y alcances de la inversión. La empresa privada podrá solicitar la recepción parcial de secciones terminadas, ello sin perjuicio de la emisión del CIPREL o el CIPGN por avance. La recepción parcial no exime a la empresa privada del cumplimiento del plazo de ejecución ni la modificación de la garantía de fiel cumplimiento por el total del monto de la inversión que se haya adjudicado. Respecto de las observaciones a la culminación de la totalidad de las inversiones, las mismas que habrán sido pues, formuladas, ¿no?, por la entidad privada supervisora o la entidad pública, se consignarán en un acta o pliego de observaciones y no se emite la conformidad respectiva mientras existan estas observaciones. Al partir, ¿no?, de estas observaciones, la empresa privada cuenta con un décimo plazo de la ejecución. O sea, del plazo total de la ejecución de la inversión, una décima parte o 45 días. Se aplicará el plazo que resulte menor, ya sea o el décimo o 45 días, ¿no?, para subsanar estas observaciones. Plazo que se computa a partir del quinto día de suscrito el acto o pliego de estas observaciones. Cabe precisar, ¿no?, en tal sentido que las subsanaciones que se ejecute durante el plazo señalado, como consecuencia de las observaciones, no dan derecho a ningún pago a favor de la empresa privada, pues porque al fin y al cabo fueron producto de observaciones. Una vez que se subsanen las observaciones, la empresa privada solicita nuevamente la recepción, acto que va a dejar constar en el cuaderno de obra o en el registro correspondiente mediante el ejecutor. Lo que informa la empresa privada supervisora deberá comunicarse a la entidad pública en el plazo de 3 días. Asimismo, en un plazo que no puede excederse de los 5 días, la entidad pública y la empresa privada supervisora verifican el cumplimiento de la subsanación de las observaciones que se hayan señalado. Y eso también les impide a formular nuevas observaciones. Del mismo modo, puede darse el caso de que existan observaciones y persista la discrepancia, pudiendo resolverse a estas por medio del trato directo entre las partes para definir los aspectos necesarios que permitan pues, la recepción del proyecto, como la situación final de la subsanación de observaciones. Si no es posible que prospere el trato directo, cualquiera de las partes tiene el derecho de someter la controversia a conciliación y o arbitraje, pero esto dentro de los 30 días posteriores del pronunciamiento de la entidad pública. Cabe precisar que en el caso de la entidad pública, que no participe en el acto o no emita la conformidad de recepción, no impide que la empresa privada supervisora expida la conformidad de calidad. Como un aspecto de importancia en este tema de la ejecución de las inversiones, debemos referirnos a lo que es la liquidación del convenio de inversión. Y esto será responsabilidad pues, de la empresa privada presentar la liquidación. Y esta debe estar sustentada con la documentación y los cálculos detallados que le den esta forma dentro de los 60 días o el equivalente a un décimo del plazo vigente de ejecución. Pero en este caso, en la liquidación del convenio de inversión que va a presentar la empresa privada, lo hará o dentro de los 60 días o dentro de un décimo del plazo del convenio de inversión. Pero en este caso va a ser el plazo que resulte mayor. ¿Ok? Y esto será contado desde el día siguiente de emitida o consentida la conformidad de recepción.
La entidad pública cuenta con este plazo de 60 días, ¿no? Una vez recibida la liquidación, la entidad pública cuenta con 60 días para pronunciarse, ya sea observando esta liquidación o elaborando otra liquidación. Esta última, o sea, una nueva liquidación, se le notifica a la empresa privada y la empresa privada cuenta con 15 días para pronunciarse respecto de esta nueva liquidación. En el caso de que la empresa privada no realice ni presente la liquidación en el plazo que le corresponda, será responsabilidad de la entidad pública efectuarlo en el mismo plazo que se le concede a la empresa privada. Debiendo notificar a la empresa privada con dicha liquidación y tiene la empresa privada tiene 15 días para pronunciarse por esta propuesta de liquidación que le ha dado la entidad pública. Es preciso indicar que si la empresa privada no se pronuncia en el plazo establecido, la liquidación que ha elaborado la entidad pública pues queda aprobada con la emisión de la resolución que corresponda. Ante la presentación de la liquidación por parte de la empresa privada, sin que medie pronunciamiento alguno de la entidad pública, ¿no? En ese supuesto, dará cabida a que la empresa privada invoque el consentimiento de la liquidación mediante carta notarial y carta notarial que va a presentar a la entidad pública. Esta carta notarial tiene efectos de resolución de la aprobación de la liquidación. Y para que quede perfectamente claro, cuando una de las partes no se pronuncia en el plazo de 15 días frente a las observaciones que haya efectuado la otra parte, se considera aprobada o consentida esas observaciones formuladas. Y se aprueba así la liquidación con esas observaciones. Toda discrepancia respecto de la liquidación, incluso de controversias relativas a su consentimiento o el incumplimiento de los pagos que resulte de la misma, deberán resolverse siempre primero por el trato directo o conciliación o arbitraje, sin perjuicio de que la entidad pública solicite la emisión de los CIPREL o CIPGN por el monto no controvertido a la Dirección General del Tesoro Público. Y finalmente, no vamos a referirnos a los efectos de la liquidación. Y en ese entender, debemos mencionar que luego de consentida la liquidación y efectuado el pago, culmina pues definitivamente el convenio de inversión y se procede al cierre del expediente respectivo. Sin embargo, las discrepancias con relación a los efectos o vicios ocultos deben ser sometidos a conciliación y arbitraje. En dicho caso, el plazo de caducidad se computa a partir de la recepción por parte de la entidad pública hasta 30 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo de responsabilidad de la empresa privada, que se haya previsto siempre en el convenio de inversión. Rápidamente, y este tema es un poquito más corto, ¿no? Sobre la funcionalidad de la empresa privada supervisora, entonces hablaremos de la supervisión de las inversiones. Para la ejecución del contrato de supervisión, se rige conforme a los procedimientos establecidos para la fase de ejecución del convenio de inversión. Sin embargo, en tanto se adviertan variaciones o modificaciones a las inversiones durante la fase de ejecución, dará lugar a mayores prestaciones y ampliaciones en el plazo de la supervisión. Sigue una suerte de lógica con los mayores trabajos de obra. Entonces, estas mayores prestaciones y ampliaciones en el plazo serán aprobados y autorizados directamente por el titular de la entidad pública. Previo, para que sean aprobadas, deben tener un sustento técnico o un sustento legal de la unidad ejecutora. Pero de tratarse el caso de que sea la empresa privada quien financie la contratación de la empresa privada supervisora, los mayores costos de supervisión se reconocen en la emisión de los CIPREL o CIPGN hasta en un máximo del 50% del costo de supervisión establecido en el expediente técnico. El expediente técnico actualizado pues, por la empresa privada y aprobado por la entidad pública. En caso se supere dicho límite, el excedente es reconocido con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública. Una vez que se haya aprobado lo anteriormente dicho, se firmará la adenda del contrato de supervisión en un plazo de 3 días siguientes. En el caso de mayores prestaciones, antes de la suscripción de la adenda, la entidad privada supervisora incrementa la garantía de fiel cumplimiento en una proporción adicional, ¿no? Directamente proporcional. En caso de atrasos en la ejecución por causas que se le impute a la empresa privada respecto a la fecha consignada en el calendario del avance vigente y correlativamente dicho
atraso produzca la extensión del plazo del contrato de supervisión, generando con ello, pues, ¿no?, un mayor costo, esto deberá ser asumido por la empresa privada. Dicho mayor monto se deduce de la liquidación del convenio de inversión y no se reconoce en la CIPREL ni en la CIPG. En el marco de la supervisión de las inversiones, es previsible la concurrencia de penalidades que se le pueden aplicar a la empresa privada supervisora. Y también estas penalidades deben ser objetivas, deben ser razonables, congruentes con el objeto al cual está inmerso la empresa privada supervisora, sin perjuicio de que deben estar detalladas en las bases estos objetos. Es responsabilidad entonces de la entidad pública la correcta y oportuna aplicación de estas penalidades. La entidad pública será la encargada de la imposición automática de las penalidades en caso de que la empresa privada supervisora incumpla injustificadamente sus obligaciones contractuales. Finalmente, hablando de la liquidación del contrato de supervisión, en el entendido que la empresa privada supervisora presentará ante la entidad pública la liquidación del contrato de supervisión, esto debe ser dentro de los 30 días siguientes de haberse otorgado la conformidad de la última prestación o pues de haberse consentido la resolución del contrato de supervisión. En tal sentido, la entidad pública, una vez que es notificada con esta liquidación, deberá pronunciarse dentro de los siguientes 30 días. Y cabe precisar que si no se pronuncia, pues vuelve a aplicarse el silencio positivo administrativo. Y de modo que queda aprobada pues la liquidación que haya propuesto la empresa privada supervisora. Nuevamente, en el tema de las observaciones, si existen, la empresa privada la empresa privada supervisora las absolverá en 15 días. Y en el mismo sentido de lo que hemos mencionado anteriormente, se tiene que consentir la liquidación por las observaciones formuladas por la entidad pública, eh, si no ha emitido observaciones, se queda pues consentida en ese sentido. Ahora bien, si la empresa privada supervisora no presenta la liquidación en el plazo establecido, ¿no?, la entidad pública también tiene esa obligación de efectuarla y notificarla dentro de los 15 días siguientes, asumiendo los costos que irrogue esta elaboración a cargo de la empresa privada supervisora, sin perjuicio de las penalidades que también le puede aplicar. Si no se pronuncia la empresa privada supervisora en un plazo de 15 días sobre esta propuesta de liquidación de la entidad pública, pues queda consentido. Relativamente se puede dar el caso de que la empresa privada supervisora formule observaciones a la liquidación que practique la entidad pública y la entidad pública tiene 15 días para absolverlo. En dicho contexto podemos advertir dos escenarios, ¿no? El primero conlleva a que la entidad pública no se pronuncie por las observaciones deducidas por la empresa privada supervisora, con lo cual, y vencido el plazo para hacerlo, queda aprobada pues la liquidación con las observaciones formuladas por la empresa privada supervisora. Como un segundo escenario, en caso de que la entidad pública no acoja las observaciones que fueron formuladas por la empresa privada supervisora, deberá manifestarlo por escrito dentro de 15 días hábiles. Señores, una vez que la liquidación con las observaciones formuladas quede consentida, no procede someterlas o volver a someterla a algún mecanismo de controversia si es que hubiese existido ya uno previo. Es preciso que tengan en cuenta que la entidad pública debe mantener los servicios de supervisión para el adecuado y permanente control del proyecto de inversión. En caso de que se resuelva el contrato de supervisión, sin perjuicio de que dicha resolución contractual esté sometida a algún mecanismo de solución de controversias, la entidad pública tiene la obligación de contratar por el saldo de la prestación a otra empresa privada supervisora mediante el proceso de selección o mediante el proceso de contratación directa. Y esto es aplicable en este escenario, pues el proceso de contratación directa. De optarse por la selección, por la contratación de una nueva empresa privada supervisora, por el proceso de selección, esto debe iniciarse a más tardar dentro de los 10 días posteriores de la resolución del contrato de supervisión anterior. En tal contexto, se ha previsto por un plazo de 60 días calendarios máximo que dure el proceso de contratación de la nueva empresa privada supervisora, que la entidad pública debe ejercer la supervisión de la ejecución de la inversión mediante un personal interno. O sea, tiene como 60 días para hacer, en caso haya optado por el proceso de selección para una nueva empresa privada supervisora, pero en ese plazo de 60 días designar un personal interno.
Y este personal interno durante este periodo debe cumplir con estas funciones que se le establecen, que le son inherentes a la empresa privada supervisora, incluida la función de otorgar la conformidad de calidad o de sus avances o de las observaciones por periodos anteriores a su designación incluso. Incurrirá pues en responsabilidad si transcurrido el plazo, la entidad pública no contrata los servicios de una nueva empresa privada supervisora, dando cabida a la empresa privada el inicio del procedimiento de resolución del convenio de inversión. Ahora bien, ¿no? La empresa privada supervisora, recientemente contratada, deberá revisar los actuados por la supervisión que haya realizado el personal interno de la entidad pública, incluyendo con eso la conformidad de calidad, si es que hubiera otorgado la conformidad de calidad. De determinarse errores en la revisión de la supervisión, la entidad pública inicia los procesos sancionadores para dilucidar la responsabilidad. En ningún caso genera efectos sobre el CIPREL o el CIPGN que se hayan emitido. La ley ampara la posibilidad de que, advertida la culminación de la inversión y se haya computado el plazo temporal que se regula, el personal interno es competente bajo responsabilidad de otorgar la conformidad de calidad y emitir el pronunciamiento en la liquidación. Sin embargo, no puede darse inicio a la ejecución de la inversión con la supervisión de un personal interno. O sea, el personal interno puede efectuar la conformidad de calidad en el supuesto de que la empresa privada supervisora haya sido pues resuelta su contrato, pero no puede hacer, o sea, no puede ser un personal interno de la entidad pública estar presente en el momento del inicio de la ejecución de la inversión. Bueno, con este tema he cerrado pues el tema de la fase contractual. Y en ese sentido, señores, me quedo atento pues a las preguntas que quizá hayan surgido. A ver, tengo acá una pregunta, dice Víctor Angulo. ¿Quién supervisa la calidad de los documentos formulados por la empresa privada, ya sea perfil o expediente técnico? Bueno, muy buena pregunta. En el mecanismo de obras por impuestos, cuando la empresa privada elabora documentos como el perfil o el expediente técnico, estos no quedan simplemente pues validados por quien los formula. Existe un control técnico, un control formal por parte de la entidad pública. Primero, la entidad pública es la responsable de revisar y aprobar los estudios que se presenten. Eso significa que las áreas técnicas correspondientes, como la oficina de infraestructura, la unidad formuladora o la unidad ejecutora, verifican pues que el contenido cumpla con la normativa del sistema de inversión pública y con los términos de referencia establecidos. Adicionalmente, ¿no? Cuando hablamos de expediente técnico para la ejecución de obra, interviene también la supervisión, como lo hemos mencionado. En el mecanismo de obras por impuestos, la empresa privada supervisora cumple con un rol clave, ya que debe garantizar que lo ejecutado se ajuste al expediente que se haya aprobado y que se cumpla pues los estándares de calidad, sin perjuicio de aquellos mayores trabajos de obra que pueden dar y que también le corresponde una mayor, como lo hemos mencionado hace un momento, una mayor supervisión a la empresa privada, ¿no? En resumen, la empresa privada puede formular el perfil o el expediente técnico, que así lo dicen las bases. La responsabilidad de la revisión y aprobación recae en la entidad pública. Y durante la ejecución existe un control adicional, que es a través de la supervisión técnica que corresponda. Pero muy buena pregunta, ¿eh? Tengo otra acá. César Tazaico. Cuando la entidad no registra oportunamente el presupuesto, ¿se configura incumplimiento contractual o solo una contingencia administrativa? A ver, si la entidad no registra oportunamente el presupuesto, ¿no? En principio estamos ante una contingencia administrativa interna, porque el registro presupuestal es responsabilidad funcional de la propia entidad. Sin embargo, si esa emisión afecta el cumplimiento del convenio, por ejemplo, retrasa la emisión del CIPREL, poner un perjuicio al privado, entonces podría configurarse un incumplimiento contractual. Esto ya sería cuestión de obligaciones, acto jurídico. En resumen, puede iniciar como un problema administrativo, pero su impacto su impacto va a acarrear las obligaciones que se hayan pactado en el convenio de inversión. Y esto puede convenir pues en incumplimiento de consecuencias contractuales, civiles, administrativas.
Tengo una pregunta acá de William Hulka. Dice, una consulta. El reglamento de obras por impuestos no establece algunas cosas como cuando el contratista se evidencia un retraso de obra y no se podría pedir un calendario. A ver, ¿cómo? Una consulta de... A ver, no establece algunas cosas como cuando el contratista se evidencia un retraso de obra y no se podría pedir un calendario acelerado. A ver, es una buena observación, ¿ya? Efectivamente, el reglamento de obras por impuestos no desarrolla con el mismo nivel de detalle todas las situaciones que sí vemos en la ley de contrataciones del Estado, como por ejemplo una regulación expresa de un calendario acelerado frente a retrasos. Sin embargo, ello no significa, ¿no?, que no se pueda abordar el tema. En el marco de obras por impuestos, el convenio tiene naturaleza contractual y puede establecer penalidades, como lo hemos mencionado, mecanismos de control de cronograma y obligaciones frente a retrasos. Todo ello tiene que estar dentro del convenio de inversión. Además, supletoriamente pueden aplicarse principios generales de contratación o lo que se hayan previsto en las bases y en el propio convenio. Si existe un retraso atribuible al ejecutor, por ejemplo, la entidad puede exigir el cumplimiento del cronograma, aplicar penalidades pactadas e incluso evaluar medidas correctivas, siempre que estén contempladas contractualmente. O sea, aunque el reglamento no regula expresamente figuras como el calendario acelerado, el convenio y las bases pueden prever mecanismos para enfrentar retrasos y proteger el interés público. Una última pregunta acá de Neri Valdivia. ¿Qué pasa si en un solo asiento anota el inicio y final de la causa de ampliación? ¿Procede la ampliación del plazo? Aquí entramos en un tema probatorio y procedimental. Si en el cuaderno de obra se anota en un solo asiento tanto el inicio como el final de la causal de ampliación de plazo, lo primero que debemos analizar es si esa anotación cumple con la oportunidad y formalidad exigida en el convenio y en las bases. En general, la ampliación de plazo exige que la causal se registre oportunamente cuando ocurre, no de manera posterior o consolidada. Si se anota todo en un solo asiento después de ocurrido el hecho, podría cuestionarse pues su validez por falta de inmediatez. Sin embargo, no necesariamente se invalida automáticamente. La entidad deberá evaluar si existe un sustento técnico, si la causal es real, que el retraso no se atribuye al contratista y si no ha generado perjuicio por algún registro. O sea, en resumen, no es la forma más correcta de proceder, puede debilitar la solicitud de ampliación y su procedencia dependerá de la evaluación técnica y del cumplimiento de las formalidades establecidas en el convenio. Entonces, señores, tengo muy buenas preguntas que me han realizado. Les agradezco mucho por este